Señor les bendiga y sean bienvenidos todos a un servicio de transmisión en vivo. Lo estamos haciendo para que no se pierda nuestra comunión de seguir adorando a nuestro Señor. Y aunque estén en sus casas, yo les pido que se unan con nosotros para alabar el nombre del Señor. Que tú eres quien lleva nuestras cargas, Señor, y creemos en ti y en tu poder, en todo lo que vas a hacer por tu nación, en todo lo que estás haciendo por tu pueblo, Señor. Sabemos que solo en ti podemos confiar. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré,
de adoración para el Señor. Sabemos que desde su casa pueden estarnos viendo y gozándose. Sabemos que desde allá nos están acompañando con sus palmas y estamos en el mismo espíritu. En este momento les voy a leer el Salmo 46. Y el Salmo se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras de Jehová, que han puesto solamientos en la tierra, que hacen cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebran el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios. Sabemos que Jehová es el Rey de los ejércitos y Él es quien está con nosotros. Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor. Amantísimo Padre, en este tiempo, Señor, ponemos este servicio en tus manos, Señor. Te pedimos por cada uno de los miembros que nos están viendo desde su casa, Señor. Que seas tú, Señor, reinando en nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra. Ayudándonos, Señor, aunque no estemos reunidos en el mismo lugar, Señor, estamos reunidos en un solo espíritu, Padre Santo. Sabemos, Señor, que la ley nos ha impedido reunirnos, pero tú, Señor, nos reúnes con tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, en este tiempo y ponemos todo el servicio en tus manos, Padre Santo. En este momento comenzamos a rendir el tiempo de adoración al Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Recibe esta alabanza, Señor, que sea de agrado para ti. Llamar tu atención para mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte.
en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Sí, Señor, te pedimos un milagro en cada uno de los que están reunidos en tu casa, Señor, reunidos desde cada uno de sus habitaciones, Señor, orándote, Señor, y alabándote. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor, que tiene tan cosas bellas preparadas, tan hermosas para nosotros. Bendito Señor por todas las maravillas, Señor, que haces en nosotros, en la vida de cada uno, Señor.
aquello que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor. Déjate en mis manos moldear, tu ser transformar a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti. Y ser lo que debes. Déjate en mis manos moldear, tu ser transformar a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti. Y ser lo que debes ser. Y ser lo que debes ser. Así es, Señor, ayúdanos a entender lo que debemos ser, Padre Santo. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestras hermanas. Gracias porque alabaron al Señor. Amén. Pueden tomar su lugar. Estamos muy contentos, gozándolos en el Señor aquí en el santuario, y esperamos de que usted en su casa también se esté gozando con estas hermosas alabanzas, porque es importante no dejar de alabar al Señor, de bendecir su nombre. Amén. Estamos muy contentos aquí, extrañándolos a ustedes, pero también confiando en el Señor de que ya pronto pasará todo esto y podremos estar reunidos juntos como un solo cuerpo en Cristo. El Salmo 91 versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Seguramente de que estamos seguros debajo de las alas de Él, de nuestro Señor, porque Él lo prometió en su palabra. A quienes, aquellos que hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador, todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, estamos protegidos bajo sus alas, y ninguna peste destructora nos llegará, dice su palabra. Y nosotros confiamos en su palabra, porque Él no miente. Él no es hombre, dice su palabra, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es de que, mis hermanos, nosotros nos gozamos aquí y esperamos de que usted siga conectado, porque ahorita viene la palabra del Señor. Así es de que agradecemos todos ustedes que se han conectado. Gracias a Dios y gracias a ustedes porque no se olvidan de la casa del Señor. Vamos a recibir a nuestro pastor con el consejo de la palabra. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Joaquín. Gracias. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Este día domingo se les extraña mucho. Yo sé que muchos de ustedes extrañan estar en la casa del Señor. Bueno, toda la iglesia extraña estar en la casa del Señor. Pero bueno, estamos haciendo uso de este medio, mis queridos, porque gracias a Dios Él ha permitido la tecnología y la iglesia sigue avanzando. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, que el Señor nos constituyó como templo y morada del Espíritu Santo. Amén, mis queridos hermanos. Así que me siento agradecido. Sean bienvenidos todos los que se están conectando, los que ya están conectados. Espero leer sus comentarios. En este momento no los puedo leer porque pues estoy predicándoles, pero luego estaré leyendo lo que comentaron, los que saludaron a la iglesia a través de este medio. Durante la semana, mis queridos hermanos, estaremos transmitiendo también en vivo los días martes a las 7:30 de la noche y también los días viernes a las 7:30 de la noche.
suponemos que ya pronto terminará esta situación que estamos viviendo y pues nos podremos congregar. Me imagino que esto va a ir de una manera gradual, va a comenzar quizás con poquitos, pero ya nos preparamos y nos organizamos quizás para tener servicios con grupos pequeños. Vamos a estar pendientes a las noticias porque como hijos de Dios también tenemos que obedecer lo que las leyes, ¿verdad?, establecen. Y por el momento pues lo mejor que usted puede hacer es ir al Facebook o a YouTube y conectarse en la página de la iglesia con nosotros y estar como que si estuviéramos aquí. No estamos presentes, pero como diría el apóstol Pablo, en espíritu estoy ahí con ustedes. Así que prepare su Biblia, póngase cómodo en el hogar, reúna a la familia en estos días donde vamos a estar transmitiendo. Obviamente en este momento quiero entrar al consejo de la palabra, mis amados hermanos, y quiero hacer un recordatorio de una serie de mensajes que estuvimos estudiando hace ya unos meses atrás. La serie tenía como título La victoria en medio de las pruebas. Y allí estudiamos muchas cosas interesantes porque aprendimos en la palabra del Señor, mis amados, cómo tener la victoria cuando entendemos la causa de las pruebas. El segundo tema que tratamos fue cómo tener la victoria cuando entendemos los beneficios. Y usted me dirá, ¿beneficios? Claro que sí. Cuando a veces nos encontramos en situaciones difíciles, también podemos encontrar beneficios de parte del Señor. Y eso estuvimos meditándolo muy gozosamente y aprendimos mucho en el consejo de la palabra. Pero mis amados, en esta mañana vamos a meditar bajo el tema ¿cómo obtenemos la victoria cuando nos preparamos para las pruebas? El cristiano, el hijo de Dios, debe de aprender a prepararse antes que vengan las pruebas. Porque si no nos preparamos, hermanos, puede hacer que nos sacudan y nos derriben y nos lleven a un estado de incredulidad. Bueno, esto pasó con el pueblo de Israel cuando venían de Egipto, hermanos. Empezaron por la situación, por la falta de agua, por la falta, aunque el Señor les daba maná, ellos, hermanos, blasfemaron en contra del Señor y el Señor, la verdad, como lo dice el escritor sagrado a los hebreos, la verdad dice que aquellos que decidieron o pensaron en sus corazones cuando fueron probados en el desierto, volver atrás, dice el Señor que toda esa nación que blasfemó contra el Señor, dice que no vio y no entró a la tierra prometida. Por eso anduvieron vagando. Pero el no entender y el no prepararse a causa de las pruebas es grave para la vida del cristiano porque nos puede llevar a un estado de incredulidad, mis queridos hermanos. Por lo tanto, merece pues la pena poder meditar en este tema que corresponde el día de hoy. En primer lugar, quiero señalar que Dios nos ha revelado en su palabra, en la escritura, que vamos a sufrir y que seremos probados, mis queridos hermanos. No le ande creyendo a usted a esos que andan por ahí diciendo que la vida cristiana es una vida de alegría, de felicidad, de prosperidad, de que eres esto y eres aquello. No, hermanos, no es lo que dice la escritura. Todavía siendo cristianos, haciendo la voluntad de Dios, vamos a padecer momentos críticos, tribulaciones. Pero tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo Jesús, que entregó su vida por nosotros. Pero por eso es necesario que como hijos de Dios nos preparemos, hermano mío, para cuando vengan las pruebas a nuestra vida. Es nuestra responsabilidad prepararnos para las pruebas. Y quiero decir en segundo lugar que prepararse es muy diferente a estar ansiosos. Porque la ansiedad, mis queridos hermanos, incluye sentimientos de angustia, de nerviosismo y de preocupación. Y nos hace ser creyentes inestables, dudosos de las promesas que están escritas en la palabra. Por lo tanto, prepararse no es lo mismo que estar ansiosos. Por eso el Señor en esta mañana nos estará hablando de cómo podernos preparar.
De nada sirve estar ansioso, por ejemplo, cuando viene un examen, los estudiantes, los que están en clases. De nada sirve que cuando le presentan el examen en el salón de clase se ponga nervioso, se coma las uñas y se llene de espanto y diga: Dios mío, un examen más, si no se ha preparado antes para el examen. Pues claro, si no te preparaste, vas a estar ansioso y preocupado y dudoso de tus respuestas en un examen. Cuando nos encontramos, mis queridos hermanos, en aprieto, reaccionamos basando en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida. Por eso es que es muy importante que todo hijo de Dios se prepare, porque al prepararse podrá reaccionar debidamente conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y esto es muy importante. Por ejemplo, si un motorista ve que un carro se aproxima a su derecha o a su izquierda, por el hábito o por la preparación del conducir, sabe cómo reaccionar y cómo quitarse aquello que podría causar una destrucción a su vehículo. El cristiano, cuando se prepara en el Señor, en la voluntad del Señor, en la palabra, puede librarse de aquellos momentos críticos, puede apartarse. Y esto es muy interesante. Los bomberos, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han visto, o en las escuelas, hacen simulacros. Y uno dice: qué locura, si no está pasando nada, no hay ningún incendio, pero les hacen sonar la alarma. ¿Saben por qué? Porque los bomberos deben de estar preparados ante una tragedia. El cristiano también debe de estar preparado y cómo enfrentar las pruebas cuando vengan a su vida. Entonces el bombero escucha la alarma y sabe cómo reaccionar, sabe dónde se encuentra su casco, sabe dónde se encuentra su chaleco de protección, sus botas de protección. Salen y se suben al auto y saben que en el camino van preparándose porque hay un incendio. Así también la vida de los creyentes debe de estar preparada para cuando vengan los momentos críticos en nuestra vida. Hay momentos, mis queridos hermanos, donde tenemos que entender que si no nos preparamos nos vamos a desplomar y pueda que lleguemos al punto de blasfemar y de ser incrédulos, es decir, no creerle a las promesas del Señor. Entonces la pregunta primaria que surge en esta temática de esta mañana, mis amados, es: entonces, pastor, ¿cómo podemos prepararnos de antemano para la prueba? ¿Cómo podemos prepararnos de antemano para la prueba? Bueno, mira, vamos a ver. En primer lugar, para que tú le des respuesta a esta interrogante, debes de entender que todo creyente se prepara para cuando llegan las pruebas, cuando confía en Dios por medio de su palabra. El creyente se prepara para las pruebas cuando comienza a confiar en Dios por medio de su palabra. Te lo voy a decir de manera más simple. El creyente comienza a preparar cuando comienza a escudriñar y descubrir las promesas que hay en la Biblia acerca de la cobertura, como leía mi hermano en el Salmo 91, de la protección divina, como leía nuestra hermana en el Salmo 46. El creyente se prepara cuando se posesiona, se aferra a la cobertura divina del Señor, y venga lo que venga, venga la peste destructora, venga las cosas que vengan, Él sabe que el Señor no lo abandonará. Y con esto no quiero decir que aún siendo hijo de Dios no puede sufrir enfermedades, no puede sufrir angustias, no puede sufrir dolores. Claro que sí, mi querido hermano, las vas a padecer, pero te voy a decir una cosa: el Señor prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nos aferramos en sus promesas, pero no podemos aferrarnos en algo que no conocemos. Así que el creyente se prepara cuando comienza a confiar en las promesas de Dios que se encuentran en la palabra. El salmista nos da una medida de prevención. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 119, versículo 11, hablando acerca de que nos comenzamos a preparar cuando confiamos en las promesas de Dios que están en su palabra. Mira lo que dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Hermanos, cuando vienen los momentos críticos, porque este hombre sufrió momentos críticos en su vida. Ya hemos hablado en muchos sermones, en muchos estudios, cuando este hombre sufrió mucho las acechanzas de la persecución. Lo querían matar. Pero él dice que había algo que lo sostenía, y lo que lo sostenía era que en su corazón había guardado los dichos, es decir, la palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Es decir, él tenía que recordar lo que había leído, lo que había escuchado, que Dios había hecho con el pueblo. Y eso es muy importante, y es así como comenzamos nuestra preparación a ejercitarnos en el crecimiento espiritual. ¿Cómo me preparo, pastor, entonces para enfrentar las pruebas? ¿Cómo lo hago de antemano? En primer lugar, no dejes de leer la Biblia, vaya, más simple. No dejes de meditar en la palabra, porque ellas entrarán a tu corazón, entrarán hasta lo más profundo de tus huesos y te recordarán las promesas de Dios, para que no desmayes, para que no llegues al punto de pecar y de ser un incrédulo. Tienes que aprender a creerle al Señor, y esa fe que viene de parte de Él cuando recibimos el medio de gracia que está en su palabra. La Biblia, hermanos míos, es la palabra escrita que sustenta al creyente y le da la esperanza en estos momentos críticos que estemos pasando. Jesucristo pudo citar las Escrituras y ser fortalecidos por ellas. Durante su tentación con el diablo, mira, te recuerdo Mateo capítulo 4, versículo 4, dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo mismo nos da un ejemplo extraordinario de cómo podemos sobrevivir ante las acechanzas, ante la amenaza, ante las tentaciones. ¿Y sabes lo que hace? Cita la palabra. Y yo te pregunto, ¿acaso Jesús, siendo Dios, necesitaba esto? Pero Él nos da aquí un ejemplo extraordinario de cómo la palabra tiene poder. Y también nos recuerda que no solamente el hombre vive del alimento físico para su cuerpo, sino que se sustenta y se fortalece en el espíritu cuando medita en la palabra. ¿Cómo me preparo, pastor? Para cuando antes que vengan las acechanzas, te preparas meditando, escudriñando las Escrituras, atesorándolas en tu corazón, para cuando venga la gravedad recuerdes y cites las Escrituras. Pero cuando cites las Escrituras, no te estoy diciendo que son como una poción mágica que la despliegas y hace un milagro, no, sino que te recuerda que Dios está contigo, que el Señor tiene poder. No eres tú el del poder, es Él el que tiene el poder para guardarte y protegerte de las acechanzas del enemigo. Es maravilloso, ¿no? También Jesús le dice, citando la palabra, Jesús le dijo a Satanás, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Qué poderoso, hermano, porque nos recuerda Jesús mismo como ejemplo que nos preparamos cuando guardamos en el corazón esa palabra bendita que nos da la cobertura y la protección ante los ataques de la ansiedad y la preocupación. Las promesas de Dios, mis queridos hermanos, son la fuente de poder para el cristiano. No podemos generar energía espiritual sin la ayuda del Señor. Hay que dedicar tiempo al estudio del mensaje de Dios, así como lo hicieron sus siervos cuando se encontraron en medio de las pruebas. ¿Por qué no recordamos, por ejemplo, a Job, a David mismo, como lo acabamos de citar? Aquellos cristianos que fueron perseguidos, como Pedro, Pablo, Juan. Y por cierto, Juan, cuando escribe la revelación en el libro de Apocalipsis, trata de alentar llevando la revelación, es decir, escribe las palabras que recibe de Jesucristo para alentar a la iglesia en los momentos más críticos que estaba pasando, en los momentos donde la iglesia pensaba que iban a morir por causa de la persecución que estaban sufriendo. Así que era necesario que llegara la palabra hasta las iglesias, porque solamente recibiendo las promesas podían ser más que vencedores
vencedores y recordándoles que el Señor no los desampararía, que no era el poder del enemigo, sino que Cristo había vencido al enemigo. Y por eso en Apocalipsis se le da el título a Jesús de Rey de Reyes y Señor de Señores. Es maravilloso, mis queridos hermanos. Las palabras que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, aun cuando él estaba en la cárcel, para animarlo y alentarlo, le recuerda que él había recibido un ministerio de parte de Dios y que siguiera adelante. Le dice: procura siempre con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le está diciendo el apóstol Pablo: mira, mantente pendiente en la palabra, porque esa te hará más que victorioso en los momentos críticos, para aconsejar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea salvo por la fe en Cristo Jesús. Es maravilloso, hermanos, porque la primera preparación está cuando nosotros empezamos a atesorar la palabra. Mira lo que dice el Salmo 3, versículo 1 en adelante. Dice: oh Jehová, cuando se han multiplicado mis adversarios, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Y dice el versículo 3, maravilloso de este capítulo 3, dice el versículo 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El versículo 4 dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte santo. Y yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. Aleluya. Qué poderoso, hermano. Y por eso yo te digo, hermano mío, que también en el Salmo 31, versículo 34, nos sigue diciendo la palabra, y recibe esta palabra: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Te lo voy a repetir porque no lo recibiste. Recibe esta palabra: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Por eso nos preparamos, hermanos, en la palabra, para poder seguir adelante, para poder seguir, mis queridos hermanos, en esta lucha que nos asedia. San Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, dice la palabra: al pasar Jesús, vino un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano, yo sé que estamos viviendo momentos críticos, pero te quiero decir que las obras de Dios se manifestarán y nos mostrará su grandeza y su gloria. Él nos librará, Él nos sustentará, Él nos proveerá, Él nos dará lo necesario para poder sobrevivir ante los momentos críticos de la prueba. Porque hemos sido justificados. Y eso es lo que les recuerda el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice Pablo, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría por algún justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición, hermanos. Qué bendición podernos preparar para las pruebas. Y nos preparamos cuando meditamos y creemos y nos fortalecemos en la palabra. Josué se fortaleció al considerar las promesas de Dios cuando iba a la batalla. ¿Saben lo que le dijo el Señor? Mira, no te preocupes, Josué, vas a enfrentar batallas, pero habla con él después de la muerte de Moisés. Y le dice Josué capítulo 1 versículo 9, le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amado, el Señor está contigo, Cristo está contigo, Él lo prometió. No temas, no temas. Pastor, ¿y si me enfermo? Pastor, ¿y si sufro? Él te acompañará en el sufrimiento, no te dejará ni te desamparará. Él estará contigo. Dios promete estar cerca y disponible más que nunca cuando tenemos problemas. Salmo 46, versículo 1 en adelante dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al aclarar la mañana. Bramaron las naciones, tutuvieron los reinos. Dio él su voz y se derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro refugio, el Dios de Jacob. Qué esperanzador encontrar esta palabra en la Biblia, porque la única manera de estar contento es por confiar en las promesas del Señor. Por eso dice el escritor sagrado a los hebreos: mis queridos hermanos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué lindo, hermano. Se pueden levantar contra ti las pestes, se pueden levantar contra ti cualquier situación, pero déjame decirte que el Señor está contigo. Allí está contigo en tu casa en este momento. Aquí está conmigo en este momento. Está con nosotros en este momento, porque Él lo prometió. Dios es lindo, hermanos. Dios es maravilloso. Cuando hay pruebas, esto no significa que Dios no está con nosotros. Nunca lo olvides, por favor. Recuerda las promesas de Dios. Te voy a leer un último pasaje sobre este punto que acabo de tocar. Y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, es decir, los declaró inocentes. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, escucha esto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él otras cosas? Eso dice la palabra. ¿Quién acusará a los escogidos? Qué lindo, ¿no? A los escogidos de Dios. Si Dios es el que declara inocente, Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escucha estas promesas. Cristo intercede por ti en este momento crítico. Por eso dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro amado. Nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte, ni la vida. Mucho menos esta enfermedad, esta tribulación que está afectando a nivel mundial nos podrá separar del amor del Señor. El asunto es que nosotros también podemos privarnos de recibir y prepararnos para las pruebas. Por eso Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, escribe: porque esto es importante. En este momento esto es importante. Escucha lo que nos dice Pedro. Mira lo que nos dice Pedro. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. El pueblo en este momento debe de humillarse. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos, iglesia. Humillaos, iglesia. ¿No te das cuenta que es momento de volver, de regresar al primer amor? Y esto comienza cuando nos comenzamos a preparar y meditar en la palabra y tomar las promesas de Dios. Pero el que no se humilla rechaza esa bendición. El que no cree en las promesas de Dios rechaza esta capacitación, esta preparación para cuando vienen las pruebas. Por eso es importante que nos mantengamos atentos. ¿Sabes una cosa? ¿Saben una cosa, iglesia? En Roma les dice Pablo, capítulo 8, versículo 18, les dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, escucha, estás ahorita afligido. Pablo les dice a la iglesia, a los que estaban en Roma: ¿sabes qué? Yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alabado sea Dios, hermano. Lo que estamos sufriendo hoy no es nada comparado a lo que nos espera. Él vendrá por nosotros. En algún momento vendrá por su iglesia, dice la Escritura. Así que tranquilo, confiad en Él. Mantente firme. Entonces, pastor, dígame más. ¿Cómo nos podemos preparar de antemano para las pruebas?
Segundo punto, cuando aprendes a confiar en Dios por medio de la oración. Primero, cuando aprendes a confiar en Dios por medio de la palabra. Así te preparas. En segundo lugar, cuando aprendes a confiar en Dios por medio de la oración. ¿Y cómo se conjugan estas dos? Te lo digo de antemano. En primer lugar, por la palabra recibimos la gracia de Dios que nos consuela. Solamente por ahí conocemos la buena noticia, el santo evangelio, es decir, la muerte, sepultura y resurrección, porque así como Cristo resucitó, así nosotros resucitaremos en aquel día, dice la Biblia. Pero solo por la palabra nos preparamos y escuchamos la voz de Dios. Pero por la oración hablamos con Dios. Y depositamos nuestra ansiedad, nuestras cargas, y estamos seguros que Él nos oye. Durante una tormenta no es la mejor ocasión para aprender a navegar un barco de vela. Cuando uno se encuentra en medio de las pruebas, no es mejor ocasión para aprender a orar tampoco. Cuando llegó la crisis a la vida de Jesús, acudió a una costumbre normal, la oración. Aquí está el mejor ejemplo. Cuando él se sentía cargado, desesperado, Jesús, amado, nadie es mejor que Él. Yo te amo, los amo a todos los que me están viendo, pero no son comparados a mi Señor, ustedes ni yo. Y mira lo que Él hace para enseñarnos cómo prepararnos para las pruebas. Saliendo en Lucas capítulo 22, versículos 39 y 40, dice: saliendo se fue como solía. Mira, la costumbre de Jesús, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. ¿Están entendiendo? Nos preparamos para las pruebas cuando meditamos en la palabra y confiamos en ella y la atesoramos en nuestro corazón. Nos preparamos cuando aprendemos a confiar en Dios por la oración y creemos que Él nos oye. Uno debe de aprender ahora a confiar en el poder de la oración. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed y lo recibiréis y os vendrá, dice el Señor. Escucha las promesas de Dios. Todo lo que pidáis orando, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Una promesa maravillosa. Juan 14, 13 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre, dice Cristo, en mi nombre lo haré. Escucha esto: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres al Padre en mi nombre, lo repite, lo haré, dice otra vez, para que quede confirmado que hay poder en la oración, hay poder en Cristo Jesús. Es maravilloso, hermano. Es que si no pedimos y no oramos, no vamos a recibir. Santiago nos diría en el capítulo 4, versículo 2 de Santiago, nos diría: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Qué tremendo, hermano. Aprende a pedir, aprende a confiar en el Señor. Y no me vayas a malinterpretar. ¿Quiere decir que todo lo que pida lo voy a recibir? No. Dios es más sabio que tú. Tú a veces tienes deseos que no van acorde a la voluntad de Dios. Tranquilo, Él tiene todo bajo control. Pídele, Él te va a oír, pero Él te va a dar lo que Él considera mejor para ti, no lo que tú quieras. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Que Dios tiene todo bajo control, que te ama tanto que tampoco te va a dar algo que no necesites. Él sabe el trato que tiene con cada uno de nosotros. Pero esto incluye la confianza en la sabiduría de Dios. Por eso en Mateo capítulo 26 versículo 39 dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando diciendo: Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así deben de ser las oraciones. Señor, líbrame de esto, líbrame de aquello. ¿Y cómo hago, Señor? Mira, líbrame, por favor, pero que no se haga como yo quiera ser librado, sino como tú decidas, porque tú eres perfecto. Y voy a repetir la frase que siempre digo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es maravilloso, porque incluye confiar en la sabiduría de Dios. Nos diría Juan, o le diría Juan a la iglesia en su primera carta, le diría esto, primera de Juan 5, 14 y 15, le diría: y esta es la confianza que tenemos en Él. Escucha, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esto es importante, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Allá lo vuelve a registrar cuando recibió la revelación en Patmos, y dice que las oraciones subían delante del trono como incienso, así como recibía el Señor las oraciones. Qué tremendo, hermano. En el trono. Entonces, hay momentos en que vamos a sufrir y Dios es más sabio que nosotros. Pastor, ¿y entonces me puedo enfermar? Sí, hermano, pero Él estará contigo. Y soy cristiano, siempre diezmo y ofrendo. Igual aunque no me congregue, yo se lo mando, pastor. No, si que no es para mí, yo no como dinero, ya les he dicho. Pero tú sabes nuestra responsabilidad, tu responsabilidad que tienes con la casa de Dios. Aquí todos trabajamos por igual al servicio a Dios. Sin embargo, entonces, porque diezmo, porque ofrendo, porque oro, porque hago esto y hago aquello, no me pierdo ningún culto, no me voy a enfermar, ¿verdad, pastor? Porque yo soy el buen cristiano. ¿Cómo no? Puede hacer que te enferme. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Cristo, yo he vencido al mundo. Pero si querés que te diga algún ejemplo más puntual, voy a usar al apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado, repita conmigo, he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí, pues, vaya. Y me ha dicho, mira la respuesta del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y qué bueno que seamos débiles, porque así cada día que me levanto recuerdo que necesito un Salvador, que no me puedo sostener en pie ni un minuto por mi propia cuenta. Necesito de Jesús para vivir, para respirar. Necesito de Jesús para caminar, para pensar, para que mi sangre fluya en todo mi cuerpo. Necesito de Cristo. Por eso es importante, mis queridos hermanos, entender cómo prepararnos para las pruebas. La oración y la regla de oro, todos la saben. Mateo 7 en adelante. Pedid
y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pidiere recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le daría una piedra? Y si pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a los que le pidan. Hermanos, somos sus hijos, nos ama, aun cuando somos infieles, Él permanece fiel, dice la Escritura. Qué maravilloso gozar de este privilegio de parte de Dios, de ser bendecidos por su amor incondicional. Y te termino diciendo, mi querido hermano, las palabras de David recordando al gran pastor. Versículo 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias por los amigos y los hermanos que se han conectado el día de hoy a través de este medio, Señor. Padre, no los puedo ver, pero si alguno todavía ha estado pensando cómo prepararse para estas pruebas, la respuesta es Cristo Jesús. Ven a Él. Él por gracia te está llamando, Él te está buscando, mi querido amigo y hermano. Solamente tienes que recibir esta buena noticia que te voy a anunciar hoy. Jesucristo vino al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitado. Murió por nuestros pecados, tus pecados. Si tú reconoces esto y te arrepientes y dejas tus malos caminos, Él está dispuesto. Y tú estarás dispuesto a recibir este regalo que por gracia nos es dado. Ven a Él. Ven a Cristo Jesús en esta hora. Quizás a veces es necesario que se nos muestre un poco del infierno, aunque esto no es nada, para recordarnos que necesitamos un Salvador. Gracias, Jesús, por amarnos y darnos tu palabra bendita. Ayúdanos a mantenernos firmes en los momentos de prueba y de persecución. Amados, gracias por estar conectados con nosotros a esta hora. Les amo en el Señor y mi oración es que sigamos adelante, y tu oración también te pido que sea para que nos volvamos a reunir lo más pronto posible y adoremos juntos en la casa del Señor. Dios les bendiga. Hasta el martes a las 7:30.